Sepa. Ahora sí, continuemos. Ya que cuando algunas cosas se exponen en el frío, Ujú. se queman. ¿Ahí sería cambio químico o no? Eh, Interesante. Bueno, ahí, ¿qué es lo que está pasando? Básicamente lo que diría yo que está ocurriendo, por supuesto, hay un proceso, a ver, estamos hablando de, digamos, de sustancia o muestras de origen biológico, cuando decimos eso, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros mismos podemos, entre comillas, quemarnos si es que se congela nuestra mano o una extremidad, o como usted decía, una, una porción de carne en el refrigerador, eventualmente se congela y se quema. Básicamente lo que está pasando es un proceso físico de transformación del agua, digamos. Al congelarse el agua, lo que ocurre es que la materia biológica es la que se destruye, básicamente. Entonces, cuando coloquialmente decimos que algo biológico se quema debido a una muy baja temperatura, lo que estamos diciendo es que en realidad el material biológico eh, está destruyéndose, está muriendo. Y cuando, por ejemplo, no sé, un montañista experimenta muy bajas temperaturas en la montaña, incluso puede llegar a perder sus extremidades justamente porque eh, al congelarse el agua que contienen las células, entonces las células mueren. Se produce un proceso de degeneración y el material biológico se destruye. Eh, entonces, eh, yo diría que el proceso químico, la transformación química de las células va a ocurrir en la medida los, en que los procesos eh, biológicos habituales de la célula dejan de ocurrir. Es como una consecuencia de la transformación física del agua, creo yo. Esa podría ser una explicación del fenómeno que usted menciona. Entonces sería un cambio físico. Claro, yo diría que lo fundamental es el cambio físico que le ocurre al agua y entonces la degeneración del material biológico. Esa degeneración la podríamos entender como una suspensión de los procesos químicos que le ocurren a las células, digamos. Ya, gracias. Ujú. Profe, no pueden haber dos, no puede estar, por ejemplo, el cambio químico y el físico en solo por ejemplo, en la carne, que es el ejemplo que daba la José. No pueden pasar como los dos cambios, ¿cierto? Es uno el otro. Eh, sí, claro, en general van a ocurrir, eh, no sé si decirlo de manera independiente, pero sí efectivamente va a ocurrir un proceso o el otro proceso. Lo que sí puede ocurrir es que producto de un cambio físico, entonces los procesos químicos asociados a esas sustancias se vean alterados, que es lo que traté de decir respecto de la célula. Digamos, imaginemos una situación más abstracta, la célula como unidad fundamental que está realizando sus procesos habituales, es decir, procesando proteínas, por ejemplo. Todos esos procesos internos que ocurren en el citoplasma son procesos químicos, son procesos de transformación química, obtención de energía, etcétera, intercambios moleculares que están ocurriendo debido a reacciones químicas, es decir, cambio químico. Pero en todos esos procesos que ocurren en el citoplasma o que ocurren en el núcleo celular, está participando el agua, está participando moléculas de agua como soporte, como sustento, sustrato en el cual ocurren muchos de esos procesos químicos. Entonces, de pronto ocurre que
bajamos la temperatura significativamente y todo el agua que está en el citoplasma se congela. Entonces, en general, lo que ocurre es que todos los procesos químicos que le estaban ocurriendo a la célula y que le permitían mantenerse con vida a la célula, entonces dejan de ocurrir porque el agua se congeló. Entonces, como se congeló el agua, debido a un cambio físico, los procesos químicos que le ocurrían a la célula se detienen. Y cuando se detienen esos procesos químicos, entonces la célula literalmente deja de funcionar. En algunos tipos de procesos de congelamiento de este tipo y en algunos tipos de muestras biológicas puede ocurrir que si se se ocurre el cambio físico inverso, es decir, se funde el agua, entonces ahora los procesos podrían eventualmente tener continuidad y la célula o la muestra biológica puede retomar sus procesos naturales, normales. Eso es lo que se conoce como proceso de criogenización. Por ejemplo, cuando se almacenan células madres para utilizarlas en medicina, o cuando se almacenan gametos, se almacenan óvulos o se almacenan espermios para la fecundación in vitro. Entonces se conservan a muy baja temperatura, de manera que los procesos internos de las células se detienen y por lo tanto la célula tiene mucha mayor duración, pero una vez que vuelven al medio natural, a la temperatura habitual, entonces los procesos internos de la célula se retoman, ¿ya? Yo diría que eso es lo que podríamos visualizar en este tipo de situación más límite, en la cual están aconteciendo simultáneamente cambios químicos y cambios físicos. Quisiera aprovechar estos minutos para describir brevemente el cambio químico y con eso cerramos la presentación completa, ¿ya? Profe, después de eso, ¿podríamos hablar de el tema de las notas que no las subió? Claro, bueno, de inmediato le digo que no he alcanzado a terminar la revisión, así que por eso no las pude subir. Espero terminar a lo más tardar mañana para que el viernes las puedan tener sin más demora, ¿ya? Junto con eso voy a Ya. colocar la planilla con el catastro de los foros para que tengan la visión completa de las calificaciones hasta el momento. Bueno, gracias. Ok, de nada. Entonces, cambio químico es aquel en el cual fundamentalmente ocurre un proceso de transformación de la estructura molecular de las sustancias que participan del proceso. Ese proceso de cambio químico es lo que habitualmente llamamos reacción química. Y en una reacción química, en general, participan varias sustancias inicialmente conocidas como reactantes, porque reaccionan, y producto de esa reacción, que no es otra cosa que un proceso de combinación o de separación de sustancias, entonces se obtiene un resultado que son productos, otras sustancias en general, que tienen características diferentes a la de los reactantes. Entonces, lo sustantivo es que la transformación que ocurre provoca un cambio en la naturaleza, en la estructura molecular de las sustancias. Y ese cambio se deriva o se genera porque hay enlaces químicos, hay enlaces entre moléculas o enlaces entre átomos que se rompen, que desaparecen, y hay otros enlaces químicos que se forman, recombinándose las sustancias. ¿Cómo se produce una reacción química? Hay dos ideas básicas que hay que tener presentes para caracterizarla. Una idea que le debemos a Dalton, que es la idea de que básicamente en una reacción química los átomos de las sustancias reactantes se reordenan para formar nuevas sustancias. Y la idea que le debemos a Lavoisier, de que cuando este proceso ocurre,
de que los átomos de los reactantes se reordenan para formar productos distintos a los reactantes, entonces una condición básica es que la masa inicial sea igual a la masa final, es decir, la masa se conserve en el proceso de reacción. Diríamos que son las dos ideas básicas que nos permiten caracterizar y analizar reacciones químicas. Una reacción química o un proceso de cambio químico se representa mediante lo que llamamos una ecuación química, mediante símbolos. En este caso, un ejemplo bastante cotidiano es la combinación de hidrógeno y oxígeno como reactantes, que están aquí a la izquierda, donde se utiliza el signo más para referirnos o para indicar que estamos realizando una combinación de estas dos sustancias. Se utiliza la flecha para representar el resultado, para indicar el resultado de este proceso de combinación, y obtenemos hidrógeno y agua como resultado, pero en una forma distinta. Perdón, hidrógeno y oxígeno, pero en una forma distinta a la inicial. Inicialmente teníamos hidrógeno y oxígeno por separado, cada una de estas sustancias con sus propias características. Cuando se combinan, el resultado es una molécula distinta a las dos anteriores. Acá lo que obtenemos es una molécula de agua. Vale la pena recordar que en este caso, este símbolo nos está indicando que tenemos átomos de hidrógeno y el número, el subíndice nos indica que tenemos 2 átomos de hidrógeno. Eso es lo que está representado con estos círculos, con estos símbolos. Tenemos 2 átomos de hidrógeno. Lo mismo con el oxígeno, tenemos 2 átomos de oxígeno. Cuando hablamos de átomos de hidrógeno, entonces estamos pensando en esta estructura, que por supuesto no visualizamos a nivel detallado porque no juega un papel relevante en la estructura interna para entender la reacción, por lo menos a este nivel de descripción. Pero sí es importante tener presente que estamos hablando de, en este caso, de átomos de hidrógeno. Sin embargo, cuando tenemos 2 átomos de hidrógeno unidos, y eso queda representado con este símbolo, H2, estamos ante la presencia de una molécula de hidrógeno. Recuerden que cuando se combinan átomos, entonces se forman moléculas. En este caso tenemos 2 átomos de hidrógeno que están juntos, por eso es un H2. Y cuando tenemos 2 átomos de hidrógeno juntos, estamos ante la presencia de un hidrógeno molecular. Lo mismo ocurre en el caso del oxígeno. Por supuesto, aquí los átomos de oxígeno son distintos al hidrógeno, en un núcleo mucho más masivo, porque acá estamos hablando de 8 protones, aquí solo de un protón, 8 electrones, 8 neutrones, y tenemos 2 átomos de oxígeno que están unidos, por eso tenemos un O2, una molécula de oxígeno, o un oxígeno molecular. Tenemos entonces 2 átomos que están unidos. El resultado, entonces decíamos, es una molécula de agua que tiene una organización específica. Así es que, en la línea de lo que planteaba Dalton, la reacción ocurre porque los átomos de los reactantes se reordenan para formar una sustancia nueva. Sin embargo, nos dice Lavoisier, cuando esa ordenación o reordenación ocurre, tiene que conservarse la masa. ¿Se conserva la masa en esta reacción? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos para poder representarla adecuadamente. Y lo que vemos es que tenemos 2 átomos de hidrógeno en uno de los reactantes inicialmente, tenemos 2 átomos de oxígeno en otro de los reactantes inicialmente, y en el resultado, así como está representado acá, tenemos 2 átomos de hidrógeno, que es lo mismo que teníamos al principio, pero solo tenemos un átomo de oxígeno, por lo tanto tenemos un desbalance. Aquí tenemos más masa a la izquierda, porque hay más átomos, más moléculas, perdón, más partículas, que las que hay en el producto. Así que esta es una reacción que no está cumpliendo con la ley de conservación de la masa. Para que la reacción ocurra, tiene que ocurrir la conservación de la masa. Entonces, la representación correcta implica considerar esa condición.
Al principio teníamos la ecuación que le vamos a llamar no balanceada, porque teníamos más átomos de oxígeno a la izquierda que a la derecha. Para que sea balanceada, entonces tenemos que tener la misma cantidad de átomos a la izquierda que a la derecha. Ahora sí, si es que equilibramos justamente la cantidad de moléculas a un lado y al otro, vamos a tener una reacción posible, la reacción que forma agua. Fíjense que para producir ese equilibrio, lo que hemos tenido que hacer es aumentar la cantidad de moléculas disponibles en la reacción. Al principio teníamos una molécula de H2, compuesta básicamente por dos átomos de hidrógeno. Ahora tenemos dos moléculas de hidrógeno molecular, dos moléculas compuestas por cada una de ellas por dos átomos de hidrógeno. Por eso este 2 nos está diciendo hay dos moléculas que están compuestas de dos átomos de hidrógeno. Y eso es lo que aparece representado aquí. Esto es una molécula de hidrógeno molecular, esto es otra molécula de hidrógeno molecular. Por lo tanto, aquí hay 4 átomos de hidrógeno. En cambio, en el caso del oxígeno, nos quedamos solamente con una molécula de oxígeno molecular, vale decir, 2 átomos de oxígeno unidos. Cuando se combinan, se produce una reacción química que forma 2 moléculas de agua. Y ahora sí vemos que tenemos los 4 átomos de hidrógeno que estaban a la izquierda, están distribuidos igualmente en los productos y son 4 átomos de hidrógeno. Y los 2 átomos de oxígeno están distribuidos en el producto, que son 2 átomos de oxígeno. Sin embargo, la combinación, el orden, la organización de estos átomos es diferente a la inicial. Ahora los hidrógenos están unidos al oxígeno y por lo tanto hemos formado una sustancia distinta, que justamente es lo que llamamos agua. Vamos a volver les voy a dejar un ejercicio para volver a mirar esta práctica de balancear ecuaciones que les va a ayudar a reconocer justamente la reorganización de los átomos y de las moléculas en un proceso de cambio químico. Previo a eso, solamente mencionar una característica muchas veces desapercibida cuando pensamos en cambios químicos y en ejemplos de cambios químicos o de reacciones químicas, que es la llamada velocidad de reacción. También suele ocurrir, especialmente cuando damos ejemplos a nuestros estudiantes o las ideas que han reunido nuestros estudiantes cuando llegan a aprender sobre los cambios de la materia, es que los procesos de cambio químico son hasta cierto punto observables, como si fueran siempre cambios muy espectaculares. Entonces se quedan con la idea de que los cambios químicos son cambios en los cuales se pueden observar fenómenos muy, digamos, apreciables, como, qué sé yo, luminosidad, calor, explosión, ese tipo de rasgos. Y efectivamente hay algunas reacciones químicas que tienen esas características. Por ejemplo, qué es lo que ocurre cuando se combina sodio con agua, o qué es lo que pasa cuando se combustiona magnesio. Se libera una gran cantidad de energía y eso se aprecia como luz. Y en general son procesos que ocurren muy rápidamente, de la misma manera como cuando hacemos la combustión de un palito de fósforo, o cualquier proceso de combustión, que justamente es una reacción química. Son reacciones o cambios químicos que ocurren muy rápido, en unos pocos segundos. Entonces se vuelven en general relativamente espectaculares, si es que uno las observa. Pero los procesos de cambio químico no solamente ocurren así de rápido, también hay otros procesos que ocurren más lentamente en una escala de días o semanas, como por ejemplo la oxidación del hierro o la descomposición de los alimentos. Que también son procesos de cambio químico. Y hay otros procesos que ocurren todavía mucho más lentamente y que no alcanzamos a apreciar ni siquiera a escala humana, como por ejemplo la formación de petróleo, la formación de granito. Son justamente procesos de cambio químico que ocurren a la escala de millones de años
lo que ocurre en escala geológica. En cualquier caso, estamos hablando de transformaciones de la materia desde el punto de vista químico, para no quedarnos con el sesgo, para promover que no quede la idea de que los cambios químicos son siempre rápidos o espectaculares. Entonces quiero dejarles este recurso, que es una simulación o un simulador que nos permite justamente poner en práctica la idea de reacciones químicas que ocurren balanceando o que ocurren cumpliendo la condición de conservar la masa de los reactantes en los productos. Les quiero mostrar cómo utilizar la simulación. Aquí hay 3 ejemplos que nos permiten familiarizarnos con reacciones químicas. Y luego ustedes van a poder manipularla en esta otra pestaña, se dice juego. Incluso tienen 3 niveles para jugar balanceando ecuaciones, para que puedan justamente poner en práctica estas ideas. En este recuadro tenemos unas herramientas que nos pueden facilitar el proceso de visualizar o de reconocer cuándo la ecuación está balanceada y cuándo no está balanceada. Por ejemplo, podemos utilizar esa balanza. Y lo que tenemos inicialmente entonces es una reacción química, en este caso que combina nitrógeno con hidrógeno, moléculas de nitrógeno, moléculas de hidrógeno, que forman amonio, fundamentalmente. El amonio es una molécula compuesta de nitrógeno e hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a la izquierda? Bueno, tenemos que agregar moléculas de nitrógeno. Y voy a agregar una molécula de nitrógeno. N2, por eso tenemos 2 átomos de nitrógeno que están unidos. Estos forman una sola molécula de nitrógeno. Cada molécula de nitrógeno está compuesta por 2 átomos de nitrógeno. Voy a agregar una molécula de hidrógeno molecular, es decir, una molécula compuesta por 2 átomos de hidrógeno. Y en el resultado, en el producto, voy a agregar una molécula de amonio. Una molécula de amonio tiene un nitrógeno y 3 hidrógenos. Entonces lo que vemos es que si tenemos que pensar en la masa izquierda y a la masa a la derecha, tenemos un problema de desbalance. Estamos apreciando justamente que se reorganizan los átomos de la izquierda, se reorganizan a la derecha. Sin embargo, no estamos cumpliendo la condición para equilibrar la masa, en este caso. ¿Alguien tiene alguna sugerencia sobre cómo podríamos obtener mayor equilibrio, o obtener el equilibrio en esta ecuación? Al H2 ponerle otra molécula más. Le agregamos una segunda molécula al hidrógeno molecular. Y al NH3 otra más. Y le agregamos una más a NH2. Ah, espérame, que me faltó una más en el H2. Eso, faltó una más en el H2. Entonces visualmente vemos cómo ahora lo que tenemos es una reacción química efectivamente balanceada, y es una reacción química que puede ocurrir, es combinar una molécula de nitrógeno molecular, compuesto por 2 átomos de nitrógeno, con 3 moléculas de hidrógeno molecular. Cada una de esas moléculas compuesta por 2 átomos de hidrógeno. Tenemos 2 átomos de nitrógeno a la izquierda, y a la derecha obtenemos 2 moléculas de amonio. Cada molécula de amonio está compuesta por justamente un átomo de nitrógeno. Por lo tanto, acá tenemos los 2 átomos de nitrógeno que habíamos conseguido en los reactantes. Pero en total tenemos 6 átomos de hidrógeno que provienen de estos 6 átomos de hidrógeno que estaban en los reactantes y que se reordenaron y se unieron con el nitrógeno para formar esas moléculas. Entonces tenemos equilibrado el nitrógeno a la izquierda y a la derecha, tenemos equilibrado el hidrógeno a la izquierda y a la derecha, por lo tanto
la ecuación cumple con la ley de conservación de la masa, se están reordenando los átomos de la izquierda en la derecha y estamos obteniendo productos completamente distintos a los reactantes originales. Con esta otra visualización uno puede ver barras para comparar básicamente los mismos elementos. Si es que se aprecia una reacción química de separación, tenemos agua inicialmente y ahora lo que hacemos es un proceso químico para separar los componentes del agua, los átomos que componen el agua. También vamos a observar una reorganización de las moléculas y tenemos que corroborar que en este proceso de cambio químico se conserve o se mantenga la masa. Vemos que no está ocurriendo el balance debido a que tenemos en los reactantes un único átomo de oxígeno y en los productos tenemos 2 átomos de oxígeno. Así que hay un desequilibrio en términos del oxígeno. Tenemos que equilibrar esta ecuación. ¿Qué sugerencia me dan para equilibrarla? Dos moléculas de H2O y 2 moléculas de H2. Veamos. Agregamos en los reactantes 2 moléculas de hidrógeno, de agua, perdón, y en los productos 2 moléculas de hidrógeno molecular. Logramos entonces el balance de la ecuación. Básicamente porque equilibramos la cantidad de átomos en los reactantes con la cantidad de átomos en los productos. Y el último ejemplo es la combustión, un proceso de combustión del metano. Se combina metano con oxígeno y se obtiene como resultado dióxido de carbono y agua en forma de vapor. Entonces, en este caso, por supuesto, es un poco más complejo porque tenemos más sustancias que están participando, pero la lógica o los criterios son los mismos. Los átomos que están a la izquierda se van a reordenar en nuevas sustancias en los productos y tenemos que tener la misma cantidad de átomos en los reactantes que en los productos. Partimos agregando una única molécula de cada uno de las sustancias y vemos que tenemos un átomo de carbono en el reactante, un átomo de carbono en los productos. Así es que el carbono está equilibrado. El problema es que en el caso de hidrógeno tenemos 4 átomos de hidrógeno en los reactantes y solamente 2 en los productos. Y en el caso del oxígeno tenemos 2 en los reactantes y 3 átomos de oxígeno en el producto. Así que hay que introducir alguna modificación en esta reacción, en esta ecuación. ¿Qué me sugieren? Sumar 1 o 2. Sumar un oxígeno molecular aquí. Sí. ¿Ya? Pucha, hace mucho que no hago esto. Ah, bien, pero la idea es Profe, que sumarle otro H2O. le sumamos otra molécula de agua y obtenemos Ah, una verdad. ecuación equilibrada. Muy bien. Efectivamente, entonces logramos tener la misma cantidad de átomos de cada uno de los elementos químicos que estaban a la izquierda, a la derecha también. Y entonces lo que estamos haciendo mediante este ejercicio es equilibrar la masa de los reactantes con la masa de los productos. Y lo que estamos observando es que las sustancias iniciales se transformaron completamente para obtener otro tipo de sustancias como resultado. Estos son ejemplos de cambio químico. En este caso sí está ocurriendo entonces que las sustancias se modifican completamente en cuanto a su estructura interna y en cuanto a sus propiedades, por supuesto. Así que les dejo esta simulación en el enlace de la diapositiva para que puedan ir después al juego y aquí ustedes eligen cuál es su nivel para realizar básicamente la misma actividad. Agregan moléculas a un lado y al otro
del simulador y pueden chequear si acaso la ecuación está o no está balanceada. Finalmente, también les voy a dejar esta diapositiva que tiene un mapa conceptual de algunas de las nociones que aparecieron en la clase anterior y en esta clase, tratando de sintetizarlas. Les sugiero como a modo de ejercicio pensar en etiquetas que podrían ustedes utilizar para ir conectando cada uno de los conceptos que están en el mapa. Por ejemplo, la materia está compuesta de átomos. Los átomos forman moléculas. Las moléculas, etcétera, ¿qué es lo que agregarían aquí para conectar moléculas con enlaces químicos? Estos conceptos en particular no los mencionamos, pero les podría decir que las moléculas se forman mediante enlaces químicos de tipo iónico, de tipo covalente, principalmente. Hay otros tipos de enlaces también, pero solamente para mencionarlos. Formas de unión de átomos que forman moléculas son el enlace iónico o enlace covalente, que le otorgan o que permiten distintas propiedades en la sustancia. Así, el resto de ramas ustedes podrían ir conectándolas, buscando cuál es el mejor conector para poder hacer una lectura fluida de este mapa conceptual, a modo de ejercicio de síntesis o de revisión de estas últimas dos clases. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Constanza me pregunta por el del foro. ¿A qué se refiere con el del foro, Constanza? Bueno, lo que voy a hacer de todos modos es colocar un foro para que ustedes coloquen una breve evidencia de ejercicio con el balanceo de ecuaciones, ¿ya? En ese sentido podríamos decir que es el del foro. Bueno, entonces con eso concluimos la clase. Espero que puedan volver a mirar los recursos, eventualmente jugar un rato con la simulación y las otras simulaciones que también están disponibles en la presentación, con tal de que puedan volver a mirar algunos de los conceptos que hemos trabajado. Espero que tengan un muy buen día y también un buen resto de semana. ¿Ya? Chao, que estén bien. Cuídense.